Listo. Entonces, vamos a continuar con nuestros temas propios del contrato de trabajo. Sí, estamos viendo la generalización o lo que podemos nosotros encontrar en un contrato de trabajo. Entonces, el día de hoy vamos a arrancar con forma, contenido y duración del contrato de trabajo. ¿Sí? ¿Cómo podemos realizar el contrato de trabajo? ¿Qué nos dice el Código Sustantivo, que es la norma laboral al respecto? Nos dice, bueno, cada vez que nosotros hablemos de contrato de trabajo, vamos a mencionar que esta clase de contratos no tiene ninguna formalidad. Es decir, se puede pactar un contrato de forma escrita y de forma verbal. Que un contrato sea verbal no le resta eficacia o validez jurídica. ¿Qué significa? Por lo general, los trabajadores cuando tienen inconvenientes, cuando presentan dificultades o conflictos con sus empleadores y entran a demandar, lo primero que le expresan a uno como abogado es, ay, doctor, doctora, es que lo que pasa es precisamente, yo no tengo la prueba para demostrar que realicé un contrato de trabajo. Entonces uno empieza como a indagar a la persona porque uno los ve súper nerviosos y uno dice, uy, juepucha, y entonces es cierto. Entonces uno le dice, bueno, usted prestaba el servicio de forma personal, ¿sí? Recuerden los elementos esenciales del contrato. Entonces él nos dice, sí, sí, yo iba todos los días a la empresa. Ah, entonces de pronto usted trabajaba solo y decía, no, conmigo trabajaban 20 personas más, sí, que es como lo que uno ve en la vida real. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué usted me está manifestando que no tiene pruebas para demostrar la existencia del contrato? No, es que yo nunca firmé nada, es que yo no tengo nada escrito donde hayamos consignado el contrato de trabajo. Entonces uno dice, ah, no, eso es lo de menos, ¿sí? Al menos de que usted haya trabajado gratis o no haya prestado el servicio de forma personal o no le hayan dado órdenes si usted no estuviera sometido a un régimen de horarios, no de condiciones frente a su trabajo como tal, o que usted no estuviera atado a un régimen disciplinario, ahí sí preocupémonos porque ahí sí tambalea la existencia del contrato de trabajo. En este caso, el simple hecho de no haber firmado nada no es óbice para que vayan a declarar que no hubo contrato de trabajo. No, por el contrario, la norma dice el simple acuerdo de la voluntad de las partes, en este caso empleador y trabajador, ya estamos hablando de la existencia del contrato, con plena validez, con plena autonomía, ¿sí? Con los derechos que tienen todos los trabajadores. Entonces uno dice, ah, no, entonces relajémonos, no pasa nada, no invalida el contrato de trabajo si no está consignado por escrito. Entonces, contrato de trabajo se puede suscribir de forma verbal o escrita. No hay ninguna formalidad, ninguna rigidez en cuanto a la suscripción. El simple acuerdo de voluntades en cuanto a los elementos esenciales, prestación personal del servicio, subordinación y remuneración, da la plena validez de la existencia del contrato de trabajo. Frente a la duración del contrato de trabajo, nosotros podemos hablar de 4 clases de contratos según el Código General de acuerdo a su duración. Entonces, primera clase de contrato según la duración del contrato. Vamos a encontrar un contrato a término indefinido, ¿sí? El primero. Cuando nosotros hablamos del contrato a término indefinido, que de entrada no le ponemos fecha de finalización al contrato, ¿sí? Imagínense en una relación sentimental. No se están, ahí sí, perdónenme la expresión, no se están comprometiendo cuando ya al final ya dicen, no, usted y yo vamos a durar hasta el mes de septiembre juntos, ¿sí? No, aquí la relación es indefinida porque no está sujeto a un tiempo de finalización o no se previó desde el momento del pacto, desde el momento del inicio del contrato de trabajo. El ideal ser de todos los contratos de trabajo es este, a término indefinido, ¿sí? ¿Por qué?
porque se establece que lo que surgió, ¿sí? Lo que surgió, la necesidad frente a esta contratación laboral, frente a esa relación existe y continúan en el tiempo. Y de allí que esas situaciones persistan es que todavía hay relación laboral. Entonces, yo tengo para mi restaurante. Chicos, enciéndanme las cámaras, no me las apaguen. Necesito para mi restaurante. ¿Qué creen que necesito? Profe, se te corta el audio. Profe, disculpa, sí, es que no te entendí. Se te pausó bastante. Sí, entonces era yo, pensé que ustedes me habían... listo, entonces regálenme 5, voy a sentar un momento a ver si mejora la conexión, ¿listo? Ya mejoró, profe. Ya se te escucha mejor. Ok, listo. A la próxima me avisan con mayor tiempo, ¿listo? Me avisan de una vez, profe, qué pena, profe. Entonces, les decía que el contrato a término indefinido vuelve y se me va. No, profe, contrato de término. Listo. El contrato, entonces, el ideal ser es el contrato a término indefinido. ¿Por qué? Porque hablamos de que la existencia del contrato no va a estar supeditada a tiempo. Sí, Otra vez, profe. Que va a persistir mientras persistan las condiciones que entonces, señor. Otra vez, profe, si te entonces les decía. No, entonces regálenme 5, me voy a retirar, voy a desconectarme, vuelvo y me conecto. ¿Listo? Bueno, profe. Qué mozo, Nicolás. Hola, Jeffrey. Señor. Qué mozo el que tiene. Vea el Jeffrey dónde va. Estudioso, perro. Ahí a ratos, weón. ¿Qué anda haciendo? Ah, bueno, me alegra verlo. Ole, ¿qué más han hecho en esta clase? ¿Han presentado algo? No, tema. Solo ¿No? tema hemos visto, el que está ahí en plataforma. Ah, La listo. profe cada vez que da tema lo va habilitando. Entonces es solo lo que hay en plataforma. Mire quién está. Ay, la mata del juicio. Ah, papi, trabajando. ¿Qué hizo Jeffer? No, ala. ¿Cómo van esos caballos? Ahí bien, güey. ¿Sí? Sí. ¿Tiene buenos caballitos o no? Sí, pues ahí tengo como 2 ahorita. ¿Y ustedes? ¿Cuántos tenía? ¿Se ha vendido? ¿Ahorita? No, marica. Ahí Sí. tengo uno para vender, pero no es que no me han llegado los papeles y por eso, paila. Ah, marica. Sí, ala. Y el Checho ese sí tiene como 10.000 caballos. Sí, no le hablemos porque... Tengo Da pena unos para ya. sacar papa, otros para sacar leña y otros de sacar la leche de la finca. Ay, Dios. ¿Y qué han dicho de este semestre? ¿Todo virtual? ¿Ustedes qué le han dicho? No, ahorita entramos en prácticas en septiembre. Ah, Hay prácticas y alternancia. Lo que tengo entendido es que están colocando pantallas en los salones para los que puedan ir a clase, pues van presencial y los que no, pues ahí están conectados virtual en tiempo real. mejor. Sí, eso es lo que tengo entendido. Porque si no la profe mira la cerveza allá atrás, marica, y ya que...
Tan Venga, raro. ponga un fondo. Ponga un fondo y destape esa canasta que tiene ahí. Listo. Listo, muchachos. Creo que ahora sí era un poquito más grave de lo que parecía. Entonces era no temas de conexión, sino del computador. Se me estaba trabando el computador y no me había dado cuenta. Entonces, les decía, el tema del contrato a término indefinido es el ideal ser de las relaciones laborales. Que subsista el contrato, que subsista la relación laboral, siempre y cuando subsistan las condiciones que dieron origen al contrato, ¿sí? Entonces les iba a dar un ejemplo. Yo tengo un restaurante. ¿Qué necesitaré para tener en funcionamiento mi restaurante? O abrir el restaurante. ¿Qué necesito? Yo siendo abogado. Personal para trabajar. Mesera. Exactamente. Entonces yo lo primero que necesito es, como mínimo en el restaurante, un cocinero, ¿cierto? La persona que me vaya a preparar los platos. Un restaurante sin platos, pues como que no es restaurante, ¿sí? ¿Y cuándo va a subsistir esas condiciones, esa necesidad de yo contratar el mesero? No hayan clientes, profe. Hasta que tenga el restaurante. Profe, ya si usted lo va a cerrar, pues obviamente se cierra el restaurante, pues no hay necesidad del cocinero, ¿sí? Pero la necesidad va a subsistir mientras usted tenga el restaurante abierto, profe. Usted puede ser la mesera, pero si usted no cocina rico, la cocinera así como que está berraca. Es mejor contratar un cocinero experto con platos. Entonces, si yo tengo mi restaurante y yo aspiro a tener mi restaurante por el resto de mi vida, ¿por qué yo voy a contratar al cocinero por un término de 6 meses? Profe, ¿será que usted va a cerrar el restaurante después de los 6 meses y por eso ya no va a necesitar el cocinero? Entonces, por eso les digo, es el ideal ser, es el deber ser, porque el contrato a término indefinido va a subsistir mientras las condiciones que hayan dado origen a ese contrato subsistan. Profe, el contrato de trabajo con el cocinero va a continuar en el tiempo, ¿sí? Hasta, o bien que usted cierre el restaurante o hasta que el señor cocinero pues ya consiga un mejor trabajo, bueno, en fin, ¿cierto? Entonces, acá el contrato de trabajo, o bueno, la norma dice, señor empleador, usted debe procurar que los contratos de trabajo sean a término indefinido. Primera precisión frente al término indefinido. Todos los contratos verbales se entienden a término indefinido. Ya vamos a ver por qué. ¿Listo? Ya vamos a ver por qué. Pero si no hay contrato escrito, el contrato de trabajo es a término indefinido. ¿Sí? Primera precisión. Segunda precisión. Genera una estabilidad para el trabajador el contrato de trabajo a término indefinido. ¿Sí? Por lo que les cuento, va a subsistir mientras subsistan las condiciones que generaron la necesidad de la contratación. ¿Quién puede terminar el contrato de trabajo en cualquier tiempo y sin ninguna consecuencia? El trabajador. ¿Sí? Se ha establecido que al trabajador no se le puede obligar a permanecer en un trabajo con unas condiciones que no quiere, que no le gustan, que no son adecuadas para él. Pero la norma le impone una obligación a ese trabajador que quiera dar por terminado el contrato de trabajo a término indefinido. Esa condición es la siguiente, que al menos preavise, ¿sí? Al menos le diga al empleador, oiga, señor empleador, yo voy a renunciar. Y que ese aviso tenga una antelación al menos de 30 días hábiles. ¿Sí? Al menos de 30 días. No dice hábiles, pero la norma, o más bien hay un principio en derecho general que si la norma no menciona hábiles o calendarios, se entiende hábiles. Entonces aquí son, el trabajador puede renunciar en cualquier tiempo, pero que preavise al empleador con 30 días de la finalización y de la renuncia, ¿sí?
Profe, pero es que yo presenté la renuncia, a mí no me la aceptaron. El empleador no puede obligar al trabajador a permanecer allí. ¿Por qué? Porque él no es un esclavo, él no le pertenece al empleador por el simple hecho de prestar el servicio, ¿sí? Póngase en la situación de mi cocinero. Yo vivo en Samacá, mi cocinero trabaja para mí en el restaurante en Samacá, pero le salió un contrato de trabajo, qué sé yo, en el exterior, ganando euros. ¿Será que mi trabajador se me va a quedar, mi cocinero se me va a quedar en mi restaurante y va a decir, ay, no, es que no me aceptaron la renuncia, entonces no? No voy a trabajar, qué sé yo, en España porque aquí no me aceptaron la renuncia. ¿Sí? Entonces, nosotros no podemos obligar al trabajador si no quiere, porque recuerden que existe un principio de libertad del trabajo. Si él no quiere, pues no lo podemos obligar. ¿Qué se ha dicho frente al preaviso? O sea, yo lo traduzco, o sea, eso no es que lo diga la norma, lo diga la jurisprudencia, sino que yo lo traduzco así de esa forma. Es como decirle al trabajador, oiga, venga, trabajador, no sea malo, usted puede renunciar, ¿sí? Puede renunciar en cualquier momento, pero al menos avísele a su empleador con una antelación de 30 días para que él tenga esos 30 días más que tiempo suficiente para que encuentre a alguien que lo vaya a reemplazar, ¿sí? ¿Qué sucede, muchachos? Sucede que hay trabajadores que se cumplen con el preaviso. Señor jefe, señor empleador, yo presento mi renuncia irrevocable por razones personales, por razones tales y tales, efectiva a partir de tal día. Cuando nosotros hablamos efectiva a partir de tal día, se supone que debe tener ese periodo de tiempo de los 30 días. Profe, pero yo no estoy solicitando mi renuncia 30 días, sino 10 días, ¿sí? O 5 días, porque es que ya me están esperando de forma inmediata ya, donde me ofrecieron el otro trabajo, donde conseguí otro trabajo. ¿Qué sucede? ¿Qué ha dicho la Corte? Los 30 días son tiempo más que suficiente para evitar perjuicios al empleador y el reemplace al trabajador. Si el trabajador no preavisa en esos 30 días, puede ocurrirle un perjuicio al empleador y en ese caso el trabajador le tendría que reconocer al empleador ese perjuicio. ¿Cómo lo ha traducido la Corte? ¿El perjuicio cuál es? Pues que se va a quedar sin trabajador, ¿sí? Entonces, la indemnización, ¿sí? O el pago de ese perjuicio va a corresponder a los 30 días, si la renuncia fue de forma inmediata, o si no esperó los 30 días, si no esperó solo 10, pues la indemnización va a corresponder por el tiempo que le hizo falta para cumplir esos 30 días. 20 días de salario, 15 días de salario, 10 días de salario, dependiendo del tiempo que le haya preavisado a su empleador. Profe, ¿y los empleadores sí reclaman esas sumas de dinero? Realmente no lo he visto. O sea, no he visto el primer caso donde el empleador demande a su trabajador porque no le avisó 30 días para que se fuera a otro trabajo mejor o bueno, otro trabajo que haya conseguido. No he visto las demandas. Hay personas, hay empleadores que se creen más vivos que los trabajadores y descuentan de la liquidación los 15 días, los 10 días que hizo falta, o incluso los 30 días si no preavisó ninguno. Pero en mi opinión, y teniendo en cuenta que hay ciertos derechos laborales que no se pueden compensar, ¿sí? Es mejor pagar la liquidación completa. ¿Por qué? Porque el trabajador me puede a mí demandar y hay una sanción por el no pago completo de la liquidación. Entonces, para que ustedes también lo tengan en cuenta, es mejor, ahí sí, saltarnos el tema de la indemnización y como les digo, por 10 días, 20 días de salario, pues los empleadores no van a poner, no se van a poner en la tarea de adelantar un proceso judicial al respecto. Por otro lado, entonces vamos a encontrar también el tema del contrato a término fijo. ¿Qué pasa con el contrato a término fijo? Y espero que ahí encuentren la razón de por qué todos los contratos verbales se entienden a término indefinido. ¿Cuáles son los contratos de trabajo a término fijo?
son aquellos en los cuales desde la misma suscripción del contrato, ¿sí? Desde el mismo acuerdo de voluntades que le decimos a nuestro trabajador, oiga, señor trabajador, préstenos los servicios para estas funciones, yo le pago tanto y le voy a dar órdenes, ¿sí? Desde ese mismo momento, nosotros le decimos, oiga, pero la duración del contrato va a ser por un mes, va a ser por 2 meses, por 6 meses, por 1 año, por 2 años, máximo por 3 años. La norma nos dice, un contrato a término fijo no puede ser superior a 3 años, pero sí puede ser incluso inferior a 1 año. No nos pone límite mínimo frente al término inferior a 1 año, pero máximo sí. Máximo no puede ser superior a 3. Entonces, ¿qué nos impone la norma para nosotros hablar de contrato a término fijo? Que haya una cláusula escrita de ese pacto del término fijo. Es decir, que pasado los 6 meses, los 3 meses, el año, vayamos a finalizar el contrato. Debe quedar por escrito el pacto de la duración del contrato por término fijo. Si no está por escrito, el contrato se nos vuelve contrato a término indefinido. Profe, nosotros realizamos el contrato a término, el contrato de trabajo por escrito, pero en ese escrito no está contenida ninguna cláusula de duración del contrato. Significa que el contrato se entendió a término indefinido. ¿Listo? Tiene no solo que el contrato será por escrito, sino que la cláusula de la duración del contrato a término fijo por ese periodo que nosotros hayamos pactado estar escrita en el contrato. Entonces, bueno, profe, ¿y el simple vencimiento del tiempo termina el contrato? Sí y no. Para nosotros dar por terminado el contrato de trabajo, no solamente necesitamos el paso del tiempo. Pasaron los 4 meses, pasaron los 6 meses y ya se terminó. Sí, pero no. La norma me exige otro requisito. ¿Cuál es ese otro requisito? Que la parte que quiere dar por terminado el contrato, ¿sí? Preavise a la otra que se va a finalizar el contrato, ¿sí? Es decir, yo le tengo que decir por lo general quien finaliza los contratos a término fijo son los empleadores, ¿cierto? Entonces yo como empleador le tengo que decir a mi trabajador, oiga señor trabajador, recuerde que es que el contrato se le vence el plazo el 30 de septiembre y mi intención es que no se renueve, ¿sí? Por lo tanto, le estoy preavisando, uno, que se va a acabar el tiempo que nosotros pactamos inicialmente y 2, que yo no tengo intención de que ese contrato se renueve. Entonces, ¿qué me pide ese preaviso? Me pide 2 cosas. La primera, que sea por escrito. ¿Sí? Yo tengo que preavisar a mi trabajador para finalizar el contrato de trabajo por vencimiento del término por escrito. Segundo, tiene que tener una antelación no inferior a 30 días. Igual, 30 días hábiles. Profe, 30 días hábiles, ¿qué significa? Que se cuenta de lunes a sábado o de lunes a viernes, descontando festivos, depende de los días hábiles de la empresa, ¿sí? ¿Por qué? Porque si la empresa, los días hábiles de la empresa, es decir, los trabajadores tienen que trabajar de lunes a viernes y no tienen la obligación del sábado, para esa empresa no es hábil el día sábado. Pero si la empresa es de lunes a sábado, ¿sí? Los días hábiles se cuentan 6 días a la semana. Es que mi trabajador tenía la obligación de acudir aquí el sábado, así que el sábado se me puede contar a mí como día hábil. ¿Listo? Depende de la empresa. 30 días hábiles con un preaviso por escrito. Tiene que tener esas 2 características. Y que yo le recuerde, oiga, señor trabajador, recuerde que se va a vencer el plazo y no es mi intención renovar. ¿Qué pasa si yo no preaviso dentro de esos 30 días hábiles anteriores al vencimiento? Se me renovó el contrato automáticamente. Es decir, yo me acordé el día anterior. No, de hecho, hoy, 31 de agosto, me acordé que a mi trabajador se le vence el contrato de trabajo. ¡Ay! Chao. No, ¿cuál chao? Se le renovó y tiene que esperar otra vez otros 6 meses, 4 meses, 1 año, de acuerdo
al término inicialmente pactado. Pongan un asterisco frente a la renovación automática del término inicialmente pactado. ¿Cuál es ese asterisco? ¿Cuál es la excepción? Con contratos a término inferiores a un año. ¿Qué es lo que pasa con los contratos inferiores a un año? Dice la norma, se puede pactar, ¿sí? Se puede pactar contratos de trabajo a término fijo, incluso inferiores a un año, pero esos contratos inferiores a un año solo se pueden renovar por 3 veces, máximo 3 veces, ¿sí? Es decir, yo suscribí un contrato por 3 meses, un ejemplo. Mi empleador, faltándome 30 días al cumplimiento de los 3 meses, ¿sí? Él no me preavisó, así que se renovó automáticamente por otros 3 meses. Primera renovación. Pasados los siguientes 3 meses, él tampoco me preavisó. Entonces, se me prorroga automáticamente. Segunda renovación. Vuelve y otra vez pasan los 3 meses, no me preavisó, se renovó. Tercera. Al finalizar esos 3 meses esa cuarta vez de los 3 meses, y tampoco me preavisó diciendo que no íbamos a contratar más, que se iba a finalizar el contrato. ¿Qué sucede ahí? Se me renueva automáticamente, pero no por otros 3 meses, sino la renovación ya es por un año. Finalizadas las 3 renovaciones, sin que el empleador me haya preavisado, se me renueva automáticamente, ya no por el término que pactamos, sino por un año. Y las subsiguientes van a seguir siendo por el término de un año. ¿Listo? Entonces, yo a los 3 meses ya, ahora sí le voy a preavisar. Pues resulta que ese preaviso no tiene efecto jurídico porque el contrato ya en esa cuarta renovación no era por 3 meses, sino por un año. Tiene que esperar al menos 11 meses o 10 meses y medio para preavisar y ahí sí finalizar el contrato finalizado ese año. ¿Listo? Tengan en cuenta eso porque muchos cometen el error que por la renovación dejan renovar al año y demandan, y el tema de la indemnización en este caso es que es el pago de los salarios dejados de percibir por el tiempo que le hizo falta. ¿Cuánto le hizo falta? 9 meses. Pague los 9 meses de salario entonces. Sí, entonces, sí, Sergio, cuéntame. Profe, disculpas que me confundí un poquito. Según entiendo es que si se hace un contrato de trabajador, empleador, ¿sí? Pero si no se, por 3 meses, pero si en esos 3 meses no se renovó ni en los siguientes 6, ni en los siguientes 9, no se renovó y el contrato decía que era solo por 3 meses, ahí es donde tú dices que si digamos el empleador quiere decir, no, bueno, ya trabajé este mes y ya, el trabajador puede decir, no, pero es que usted no me renovó en los primeros 3 meses y legalmente iría casi hasta el año, o sea, sería otro año trabajando ahí. Sí, con la precisión de que no es que no haya renovado, la renovación se da de forma automática, sino es que no haya preavisado, ¿sí? O sea, se renueva porque el empleador no preavisó, ¿sí? No le dijo al trabajador, oiga, yo no quiero continuar. Y ese no preaviso da por entender que el empleador quiso continuar con su trabajador, ¿sí? Y la renovación, entonces, es que, a ver, les cuento un poquito de cómo surgió esta norma. Antes de 1990, el Código Sustantivo decía, los contratos de trabajo a término fijo no pueden ser inferiores a un año ni superiores a 3. Ponía la limitación, o sea, por más que usted quisiera contratar a su trabajador por el término de 3 meses, no lo podía hacer, porque mínimo era un año. El gobierno expide la Ley 50 de 1990. Con esa ley se modifica la norma y permite la contratación incluso por periodos inferiores a un año. Contratos de 3 meses, contrato de 2 meses, no nos pone un límite en el término inferior.
Pero ¿qué hace ese legislador del 90? Él dice, como nosotros, o sea, como antes no se podía y ahorita nosotros lo estamos posibilitando, esa posibilidad queda atada a que si es en término inferior a un año, como lo ideal es que el trabajador nos dure más tiempo porque con una estabilidad puede desarrollar su proyecto de vida, ¿sí? Un ejemplo, puede acceder a créditos más largos, créditos de vivienda, créditos hipotecarios, puede organizarse y tener mejores cosas, digamos, cambiar de carro, cambiar de televisor, cambiar de lugar donde vive, ¿sí? Entonces, ¿cómo se desarrolla eso? A través de la estabilidad. Teniendo contratos de 2 meses y estar con la zozobra de ¿será que me renuevan? ¿Será que no me renuevan? ¿Será que este mes voy a tener trabajo? ¿Será que este mes no lo voy a tener? Pues no se genera esa estabilidad y no procura con el desarrollo de su proyecto de vida. Entonces, ¿qué dijo el legislador del 90? Dijo, lo vamos a permitir, pero va a estar supeditado a 3 renovaciones. Si finaliza la tercera renovación y hay una cuarta renovación, ya ese contrato no va a ser por menos de un año, sino mínimo va a ser de un año. ¿Sí? Porque quiere decir que el empleador lo sigue necesitando. Si no lo hubiese necesitado, ya lo hubiese terminado el contrato hace rato. ¿Sí? Pero entonces, en este caso, como lo sigue necesitando, sigue persistiendo la circunstancia que dio origen al contrato de trabajo, entonces, mínimo lo tiene que seguir necesitando por el término de un año, ¿sí? Como estaba la ley anteriormente. Sí, más claro, así de esa forma, ahí sí contando el chisme. Entonces, tengamos en cuenta otra cosa frente al contrato a término fijo y se me acaba de olvidar qué era lo que les iba a decir. Renovación. Ay, se me olvidó. Se me puso la mente en blanco. Renovación. Ya. Pregunta. ¿Qué han escuchado? ¿Qué saben al respecto? ¿Qué han entrado a sus oídos? ¿Cuántas renovaciones se requiere en un contrato a término fijo para que se me vuelva contrato a término indefinido? ¿Qué han escuchado ustedes? ¿Han escuchado algo? ¿No han escuchado nada? Que si a mí se me renueva mi contrato a término fijo X veces, se me convirtió en contrato a término indefinido. ¿Qué han escuchado al respecto? ¿Cero? Pues resulta que la gente normalmente coge esta renovación, este límite que tiene el contrato a término fijo inferior a un año, y ellos dicen, mi contrato es a término fijo y después de 3 renovaciones se me convirtió a término indefinido. Lo sacan por analogía, una analogía medio loca, que como en el contrato a término fijo inferior a un año después de la tercera renovación, se entiende prorrogado por un año. Entonces sucede lo mismo con los contratos a término fijo. Eso es mito, eso es chisme, eso no es cierto. La norma es muy clara que los contratos a término fijo son renovables de forma indefinida. ¿Qué significa eso? Que usted los puede renovar 10 veces si quiere, 20 veces si quiere, y no se le convirtió en contrato a término indefinido. Para nosotros hablar de que iniciamos con un contrato a término fijo y nos modificó a un contrato a término indefinido, es porque hay cambio de contrato, ¿sí? Porque las partes cambiaron la naturaleza, cambiaron la duración del contrato y lo volvieron a término indefinido. Así usted haya durado 10 años en la empresa porque 10 veces se renovó el contrato a término fijo por un periodo de un año, no implica que el contrato haya variado la duración. El contrato sigue a término fijo y su empleador puede terminar el contrato de trabajo por vencimiento de término, ¿sí? Por vencimiento del plazo pactado, dando el preaviso por escrito.
No implica que después de X número de renovaciones se me volvió a contrato de trabajo a término indefinido. La gente por lo general tiene esa concepción y tiene como ese chip equivocado porque la norma es muy clara y dice se pueden prorrogar de forma indefinida. ¿Listo? Otra clase de duración del contrato va a ser por obra o labor contratada, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del contrato de trabajo por obra o labor contratada, hacemos referencia a que el empleador no sabe cuánto va a durar la obra, ¿sí? No sabe cuánto tiempo va a gastar en determinada labor, por ende, no sabe cuánto tiempo exactamente vaya a necesitar a su trabajador. Haciendo un ejercicio, bueno, un tema académico, pero ya en otros espacios, estaba leyendo una sentencia de la Corte Suprema de Justicia del año 1990, precisamente, frente a este tema de las duraciones de los contratos. Y dice, desde esa época, desde el año 1990, que las contrataciones por obra o labor contratada eran más que todo cuando se utilizaban para construcción, para actividades de construcción, para actividades de cosechas, de cultivos, ¿sí? Que uno más o menos le pone el cálculo, eso yo lo saco en 2 meses, o sea que yo voy a necesitar a mi trabajador 2 meses, pero si ocurrió algo extemporáneo, ¿sí? Imagínense que estoy construyendo un edificio y hubo el tema de la pandemia, que todo el mundo se esperaba lo de la pandemia, ¿cierto? A todos nos cogió por sorpresa, fue un imprevisto. Entonces, ¿qué tuve que hacer a raíz de la pandemia? Pues no pude seguir con la construcción, así que ya no me costó 2 meses, sino me costó 5 meses, ¿sí? Pero como se me prorrogó automáticamente por 2 meses y luego por otros 2 meses, o sea, yo tengo que pagarle al trabajador un mes de más porque se me fueron 5 meses y las prórrogas me dieron 6 y yo, ay, fue mágica. No, ahí la embarré. Mala, ahí sí, escogí una duración equivocada. Ahí entonces yo supedito la duración del contrato, es por lo que me vaya a durar esa obra o labor contratada. Hablemos de construcción, hablemos de cosechas. No, es que me llovió todo el tiempo y eso hizo que el cultivo se me creciera más rápido, más de lo esperado. Yo estimaba en 2 meses, pero pasó en un mes. Ay, profe, usted en un mes no va a sacar la cosecha. Sí, ustedes saben de eso más que yo, pero nos sirve para el ejemplo. Entonces, lo que yo hago es contratar a la persona por la obra o la labor para la cual yo lo necesito y no para un término específico. ¿Listo? Tercera clase de contrato, contrato por duración de la obra o labor contratada. Cuarta clase de contrato, contrato de trabajo transitorio o temporal. Cuando nosotros hablamos del contrato transitorio, ¿sí? O del trabajo ocasional, no temporal, perdón, ocasional, hacemos referencia que yo necesito a mi trabajador por un periodo muy corto de tiempo. Y el código define ese periodo muy corto de tiempo en menos de un mes. Es que mi trabajador me salió a vacaciones en 15 días y yo necesito a alguien que lo supla en esas vacaciones. Entonces yo contrato ocasionalmente a otra persona para que me supla ese periodo de tiempo. ¿Cuánto me duró? Menos de un mes. ¿Sí? Sirve para vacaciones, sirve para licencias, para incapacidades, incluso, pero que no sean inferiores a un mes. Trabajo ocasional o transitorio. Sí, Ser. Tienes el micrófono apagado. Profe, estos contratos que mencionas, ¿tienen que ir escritos? O sea, ¿sí? Sí. Todos los que has mencionado son escritos. Menos el contrato a término indefinido. Buena pregunta. Sí. Vale, ¿Qué es gracias. lo que pasa?
En el contrato de obra o labor contratada, yo tengo que establecer de forma expresa, clara, sin lugar a duda alguna, cuál va a ser esa obra o esa labor contratada, ¿sí? Por lo tanto, debe tener la cláusula por escrito. Y el contrato de trabajo ocasional o transitorio debe decir exactamente lo mismo, que ese trabajador va a ser contratado o nos va a prestar sus servicios para reemplazar la vacancia de tal persona, ¿sí? La vacante que tenemos en el puesto número tal. También se permite contratos de trabajo ocasional cuando por un periodo corto de tiempo la persona, perdón, el empleador, ¿sí? La empresa o el jefe necesite a alguien para realizar una labor diferente y ajena a sus actividades normales, ¿sí? Un ejemplo, la universidad, ¿qué servicios presta? ¿Qué servicios oferta la universidad? La educación. De estudios, ¿cierto? De estudios. ¿Qué Sí. trabajadores necesita permanentemente? Docentes, trabajadores del área administrativa, bueno, ¿sí? La universidad en vacaciones, por lo general, aprovechando que pues que todo el mundo sale, sobre todo en diciembre que hay vacaciones colectivas para todos, funcionarios administrativos y docentes, la universidad aprovecha esos espacios ¿para qué? Para mejorar y acondicionar las aulas para los salones de clases, ¿sí? La estructura física de la universidad, que se va muy bonito, que vamos a renovar la pintura, bueno, todo eso. ¿Qué necesita la universidad para esas actividades? Profe, un maestro de construcción, una empresa que se dedique a prestar ese tipo de servicios, ¿sí? De remodelaciones, de mantenimiento a las fachadas y esas cosas. El trabajo ocasional también se utiliza para eso, para efectivamente contratar a alguien de forma laboral, pero ocasionalmente, para actividades completamente diversas y ajenas a su actividad comercial, ¿sí? Al rol normal de sus actividades, a los servicios que normalmente presta. Entonces, profe, la universidad puede contratar de forma laboral al maestro de aquí de la esquina para hacer ese tipo de trabajo, sí, sí lo puede hacer y lo puede hacer por contrato de trabajo ocasional, ¿sí? Porque la actividad es completamente diversa y ajena. No puede decir, ay, es que ocasionalmente voy a contratar al docente fulanito de tal para cubrir el área de legislación laboral, a menos que yo me encuentre en licencia, un ejemplo, en licencia de maternidad, ahí sí lo puedo utilizar, puedo utilizar la figura, porque es para reemplazar la vacancia, de lo contrario no. ¿Listo? Eso tenemos frente a la duración del contrato. Frente al contenido del contrato, dentro del contrato de trabajo nosotros podemos encontrar figuras tales como periodo de prueba, revisión del contrato y suspensión del contrato, ¿sí? Cuando nosotros hablemos de contenido del contrato de trabajo vamos a hacer referencia a esas tres, al periodo de prueba, a la revisión del contrato y a la suspensión del contrato. Cojamos estas figuras, ahí sí, desde la suspensión al periodo de prueba. Entonces, frente a la suspensión del contrato de trabajo, ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos de suspensión del contrato de trabajo, hacemos referencia a que las obligaciones contenidas en el contrato las vamos a paralizar. Se paralizan en el tiempo, quedan suspendidas, ¿sí? Recuerden cuando nos suspendían en el colegio y usted ya no vuelve al colegio por 5 días, queda suspendido, ¿sí? En el contrato de trabajo, ¿qué implica la suspensión? El trabajador no tiene la obligación de prestar el servicio ni de obedecer las órdenes, ¿sí? Y por su parte, el empleador no va a tener la obligación de cancelar salarios
ni la facultad de dar órdenes al trabajador. Esos son los efectos jurídicos de la suspensión. Obligaciones contractuales quedan suspendidas. El trabajador no tiene la obligación de prestar el servicio ni de obedecer órdenes y el empleador no tiene la obligación de cancelar salarios ni la facultad de dar las órdenes al trabajador. Por ende, quedan suspendidos salarios, quedan suspendidas prestaciones sociales, quedan suspendidas vacaciones. ¿Sí? ¿Qué se ha dicho al respecto? ¿Recuerdan cuando les dije que estábamos súper preparados el año pasado para el tema de la pandemia? Bueno, esto todo el mundo, ¡ay, que se nos suspendió! ¡Ay, Dios mío! ¿Y entonces qué me pagan, qué no me pagan? Salarios suspendidos. Prestaciones sociales, esto lo vamos a ver más adelante, pero se los adelanto. Prestaciones sociales habla cesantías, intereses sobre las cesantías y prima de servicios. Las dos primeras, lo que tenía que ver con las cesantías quedaban suspendidas, es decir, al momento de yo hacer la liquidación podía descontar el término que estaba suspendido el contrato, pero frente a la prima de servicios no. La prima de servicios sí continuaba y continuaba la obligación del empleador de reconocer prima de servicios. Frente a la seguridad social, estaba la obligación de pagar salud y se suspendía la obligación de pagar pensiones y riesgos laborales. ¿Sí? Profe, ¿por qué se puede suspender el contrato de trabajo? Porque nosotros decidimos suspenderlo y ya, la respuesta es no. Las causales de suspensiones son taxativas, es decir, solo podemos suspender contratos por las razones que nos dice la ley. ¿Cuáles son esas razones? Fuerza mayor o caso fortuito, es decir, la pandemia fue un caso fortuito, por ejemplo. Inundaciones, terremotos, es fuerza mayor, ¿sí? Accidentes, no, es que me pusieron una bomba en la empresa, eso es caso fortuito, ¿sí? Esos hechos que están ajenos a nuestra voluntad, que son imprevistos y que no podemos evitarlos de alguna forma, son fuerza mayor o caso fortuito y generan, o más bien pueden generar suspensión del contrato de trabajo de forma inmediata. El empleador nos falleció, ¿sí? Nuestro jefe se murió. El empleador, persona natural, ¿no? Porque la persona jurídica, así como de raco que se muere. Persona jurídica, yo hablo de las sociedades, de las empresas que nosotros hemos creado. Muerte del empleador suspende el contrato de trabajo mientras sabemos quién va a reemplazar, ¿sí? Quién se va a encargar de su negocio, de su tienda, quién nos va a empezar a dar órdenes. Mientras tanto, mientras se supera el duelo y la sucesión, por lo general es la sucesión la que se encarga de nombrar el reemplazo o quién va a quedar encargado de la tienda, del negocio, ¿sí? Mientras eso sucede, el contrato va a quedar suspendido. Otra causal de suspensión es el cierre temporal de la empresa. La situación económica está tan difícil que me conviene, ahí sí que gano más cerrándola que teniéndola abierta, me genera más gasto. Entonces yo cierro la empresa. Ojo con el cierre de la empresa. Si usted tiene trabajadores, no puede cerrar la empresa de forma intempestiva. Es decir, no la puede cerrar. Hoy usted amaneció con ganas de cerrar la empresa y la cerró y ya. No, eso no es así. ¿Por qué? Porque si usted no solicita autorización de ese cierre, tiene que pagar salarios a los trabajadores. Para que la suspensión del contrato se haga efectiva y no surja en usted la obligación de seguir pagando salarios mientras la empresa está cerrada, tiene que avisarle al Ministerio del Trabajo, al inspector del trabajo, decirle, oiga, señor inspector, yo no puedo sostener más la empresa, tengo que cerrarla de forma temporal, por lo tanto solicito se me autorice suspender los contratos. Para que sea válida la suspensión por cierre temporal de la empresa, necesita de la autorización del Ministerio del Trabajo. Tercera causal, ¿no? Cuarta causal, por licencia, permiso, suspensión disciplinaria del trabajador, ¿sí? Porque el trabajador me cometió una falta y
producto de la falta, ahí sí como cuando estábamos en el colegio, nos suspenden la matrícula, por ejemplo. Entonces aquí en este caso nos pueden suspender el contrato de trabajo. Ya no requiere de autorización o que el trabajador le dice a su empleador, señor empleador, voy a adelantar unos estudios, voy y vuelvo, me demoro 15 días, por favor, suspéndame el contrato. Se puede suspender y puede generar en la suspensión el no pago también de salarios. Por prestación del servicio militar, también se suspende el contrato de trabajo, prestación del servicio militar obligatorio. El trabajador estaba laborando, prestando sus servicios y en medio de la prestación del servicio lo llamaron a lista. Sí, bueno, ¿cómo se dice? Lo llamaron a prestar servicio militar obligatorio. El tiempo que dure la prestación de ese servicio militar obligatorio suspende el contrato de trabajo. Y el trabajador está obligado a retomar el contrato 6 meses después de la finalización de la prestación del servicio militar. Es decir, va a estar suspendido el contrato de trabajo y el empleador está obligado a guardar el puesto de trabajo a ese trabajador que se fue a prestar servicio militar durante todo el tiempo de la prestación del servicio, más 6 meses finalizado ese servicio militar. Y por último, y los dejo ahí sí seguir con sus clases, con sus otras clases, por huelga. Cuando los trabajadores se unen, se organizan e inician huelga, la huelga es una causal de suspensión del contrato. Es decir, durante el término que dure la huelga, en materia de derecho laboral, ¿sí? Huelga que suscita de un conflicto laboral, el empleador está obligado, el empleador puede no pagar salarios por el término que nos dure la huelga. ¿Listo? Entonces, es que esos sindicalistas, eso es solo mal para la empresa. Miren que la huelga es una causal de suspensión del contrato de trabajo. No prestan el servicio, pero tampoco tienen salario. ¿Alguna duda frente a la suspensión? Profe, el tercer término que mencionaste que decía que solicitar la suspensión del contrato, ¿a quién se solicita esa suspensión? Inspector del trabajo. Al inspector del trabajo del lugar donde se presta el servicio. Si en el lugar o en el municipio no hay inspección del trabajo, al alcalde. ¿Listo? Pero solicitamos autorización autorización para la suspensión por motivo de cierre. ¿Listo? O si no, tienen que seguir pagando salarios. Entonces, ojo con ir a cerrar, porque es que amanecí enferma, entonces hoy cierro la tienda. Entonces, mucho ojo con eso. Pueden cerrarla siempre y cuando no tengan trabajadores. Si tienen trabajadores, soliciten la suspensión del contrato. ¿Hay alguna otra pregunta, chicos? Profe, ¿cuáles eran los 3 puntos del contenido del contrato de trabajo? Periodo de prueba, revisión del contrato y suspensión del contrato. Hasta el momento hemos visto solo suspensión. La próxima clase veremos revisión y veremos periodo de prueba. ¿Listo? Vale, profe. Vale, muchachos. Entonces ya los dejo. Pueden ya descansar o ir a la próxima clase si tienen clase o almorzar para seguir clases por la tarde. ¿Listo? Nos vemos la próxima semana con otros temas. Chao, profe. Bueno, profe, muchas gracias. Profe, muchísimas gracias. Con gusto. Profe.